Comenzamos haciendo el cuerpito de nuestro vikingo. Para ello vamos a utilizar una porción de porcelana color piel, vamos a hacer una esfera y a partir de esa esfera vamos a hacer una perita. Así nos tiene que quedar. Es como una lágrima pero más gordita. Luego vamos a marcar una cinturita, como pueden ver. Esta sería la espalda. Vamos a redondear bien la cintura de la espalda. Bien prolijar toda la forma. Pulimos hasta que quede todo parejo. Luego con una herramienta de filo o una vainilla vamos a marcar la colita. La vamos a marcar bien gruesa y bien definida porque al secarse la porcelana tipo tradicional tiende a encoger y a disminuir la profundidad de las marcas. Suavizamos, bien prolijamos. Aplanamos un poquito la base para que tenga mejor apoyo después. Y remarcamos una vez más. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a dejar secar por 24 horas. Necesitamos que esté bien seco para después poder trabajar tranquilamente encima haciendo fuerza. Yo ya tengo uno seco, como pueden ver la diferencia de color y de tamaño y cómo se borra un poquito la línea. Pero así es como les debe quedar. Para secarlo les recomiendo que lo claven con un palillo sobre un telgopor de esta manera. Así se seca bien, sobre todo la base. Ahora vamos a trabajar con nuestro cuerpito seco. Recuerden que todo lo que sean medidas y porciones se los dejo bien anotado en la caja de descripción. En este caso le voy a hacer la barba anaranjada, puede ser naranja, blanca, gris, negra, marrón, beige, del color que ustedes quieran, por supuesto, es opcional. Partimos siempre de una bolita. Y ahora vamos a hacer una lágrima. Para que se den una idea, la diferencia entre lágrima y perita es que una es más finita y la otra es más redondeada. Afinamos bien la punta y aplanamos sobre todo los bordes. Aplanamos un poquito sobre la mesa y llevamos los filos de los bordes hacia abajo, para que al llevarlo a la figura luego apoye correctamente. Probamos sobre el cuerpito. En los gnomos nórdicos la usamos para un lado, esta vez la vamos a usar invertida. Vamos a usar la parte redondeada hacia abajo. Nos tiene que quedar así. Acomodamos bien la forma, sobre todo los bordes, que apoye bien toda la figura. Encolamos. Y colocamos en su sitio. Presionamos bien. Y llevamos los bordes hacia abajo. Pulimos y si es necesario estiramos un poquito. Y ahora hacemos las marquitas con una herramienta de filo. Pueden ser más, menos, largas, cortas, como a ustedes les guste también. Pueden ser pares, impares, simétricas, asimétricas, eso va en gusto de cada uno. Recuerden marcarlas bien profundas porque después la porcelana
va a disminuir la marca con el secado. Ahora vamos a colocarle la nariz con una bolita de color piel. Vamos a hacer la bolita y vamos a aplanarla un poquito en el centro. Nos tiene que quedar de esta forma. También presionamos un poquito para que nos quede más gruesita por delante y más finita por detrás. Yo ya tengo una seca del mismo modo que el cuerpo, porque así me permite trabajar mejor y no se me aplasta a medida que voy agregando las otras partes del muñeco. Les recomiendo que el cuerpo, la nariz y las botas las tengan secas con 24 horas de anticipación. Una vez que colocamos la nariz en su sitio con la ayuda de un bolillo, vamos a hacer las botitas, que es lo que necesitamos que también esté oreado. Yo ya las tengo hechas, pero les voy a mostrar cómo hacerlas. Toda la porcelana que estoy usando es la tradicional, que ya viene de color. Recuerden que la tradicional, a diferencia de la soft, reduce entre un 10 y un 15% su tamaño cuando se seca. Hacemos las bolitas. Y a partir de ahora vamos a estirar, vamos a hacer un choricito presionando solo en un extremo de la bolita. Nos tiene que quedar de esta forma. Un extremo más grueso y otro más finito. Las estiramos parejas. Y ahora vamos a hacerle una base bien plana. Con la punta de los dedos vamos a llevar los bordes hacia abajo. Todos los filos hacia abajo para que se forme una planta bien lisa. ¿Ven cómo quedó bien marcado el filo? Ahora lo que vamos a hacer es aplanar la parte de atrás. La pancita va hacia arriba y la parte contraria la vamos a aplanar, lo que sería el talón. Apoyamos y llevamos hacia abajo. Ahí nos quedó plana. Vamos a hacer lo mismo con la otra botita. Tengan en cuenta que esta porcelana también seca siempre de afuera hacia adentro. Al contacto con el aire se nos va secando enseguida. Marcamos el talón y del mismo modo vamos a marcar los laterales de cada botita. ¿Sí? Marcamos los laterales de esta botita también. Y ya las tenemos parejas. Ahora, con la ayuda, yo tengo este acrílico que me sirve para estirar la masa. Con la ayuda de un acrílico o de una regla o cualquier instrumento plano que tengan, presionamos para que ambas botitas tengan la misma altura. Ahora pulimos y emprolijamos la superficie. Redondeamos un poquito las puntas para que no quede tan filoso y ya tenemos nuestras botitas listas. Como les dije anteriormente, recomiendo que las dejen secar, si no, al colocar el peso del cuerpo se van a aplastar un poco. Con las botitas ya secas, lo que vamos a hacer es el peluchito que llevan arriba. La decoración de piel que llevan arriba. Como yo le hice la barba naranja, voy a utilizar amarillo para hacer el peluchito. Voy a hacer una bolita y voy a aplanar solo de un lado, para que me quede más alto por un costado y más bajito en el lado interno. Ahora les voy a mostrar por qué. Necesito que quede alta del lado de afuera y bajita del lado de adentro.
así es como nos tiene que quedar. Porque así van a encajar mejor los cuerpitos, ya que los cuerpitos son redondeados. Lo que me va a permitir esta forma es que sujete mejor la forma del cuerpo. Ahora le damos la textura de pelo, la textura que más quieran, con la herramienta que ustedes quieran. Pueden hacer el peluche de la misma forma que lo hicimos en los gnomos nórdicos. Como ustedes quieran, la textura que a ustedes más les guste. Recuerden remarcarla bien. Para que al secarse se vea. Hacemos lo mismo en la otra gotita. Y una vez que las tenemos listas, las encolamos para pegarlas entre sí y con el cuerpito. Hacemos presión, acomodamos bien la posición y si es necesario acomodamos un poquito la masa. Aprovechamos que está fresca para que encaje bien en la forma y obviamente remarcamos la textura donde sea necesario. Pero de esta forma el muñeco va a quedar bien sujeto. Ahora vamos a hacer las trenzas de los bigotes. Para hacer las trenzas vamos a estirar una porción de masa, lo más pareja posible, finitas. La voy a cortar a la mitad para poder estirarla más finita todavía y me voy a ayudar con el pedazo de acrílico que tengo. Como les dije anteriormente, pueden utilizar una regla también. Y luego corto porciones de 4 centímetros. Necesito 3 porciones de 4 centímetros para cada bigote. Pellizco en una punta para que queden unidas las 3 porciones y procedo a hacer la trenza. Asegurándome de que quede lo más cerradito posible cada cruce. Cierro abajo pellizcando las 3 porciones, aplano un poquito, presiono para que quede bien cerradita y pruebo. Ahora lo que vamos a hacer es la otra trenza de la misma manera. Corto 3 porciones de 4 centímetros de largo, las pellizco y comienzo a trenzarlo. Cierro la trenza con un pellizquito,
presiono lateralmente para que se quede bien cerrada. Comparo los largos que estén parejos y corto la parte superior en diagonal, hacia adentro. Coloco cola vinílica detrás de la nariz. Y pegamos. Ya tenemos los bigotes, vamos a hacer la cabecita. Vamos a utilizar estas perlitas de 1 milímetro de color negra, son plásticas, para hacer los ojitos de nuestro vikingo. Vamos a tomar la porción. Yo utilizo mucho este moldecito de medias esferas para porcionar la masa, del mismo modo que utilizo las cucharitas medidoras. Empieza desde el 1 hasta el más grande, que es el 10. Para la cabecita utilicé el último, el número 10. Yo estas medidas se las voy a dejar todas anotadas en la caja de descripción. La bolita la aplanamos en el centro y presionamos un poquito, como hicimos las botitas, el peluche de las botitas, que me quede una parte más alta y otra más baja. La parte alta va a ir por detrás de la nariz y la parte baja va a ir hacia la espalda. Colocamos cola vinílica y presionamos. Vamos curvando hacia abajo y vamos a fundir con el cuerpo. Una vez que lo tenemos así, vamos a colocar las perlitas con la ayuda de una herramienta de punta o un escarbadientes. Vamos a colocar los ojitos en su lugar, en cada extremo de la nariz. Presionamos con una herramienta para que se hundan y queden bien sujetas. Y acomodamos la porcelana para darle ese gesto de enojo que tienen siempre los vikingos. Nos ayudamos con una herramienta, un palito, para profundizar y darle más expresión a las cejas. Hacia abajo y hacia adelante presionamos. Con una herramienta de filo le hacemos unas marquitas para acentuar mejor la expresión. No se distinguen muy bien por la luz, pero son unas marquitas pequeñas. Ahora con una pequeña bolita de color de los bigotes y la barba vamos a hacer las cejas. Un choricito al cual afinamos bien las puntas y el centro queda gordito, ¿sí? Colocamos el centro sobre la nariz, presionamos y acomodamos los extremos sobre los ojos. Con una herramienta de filo separamos las cejas hacia adelante y hacia atrás. Hacemos unas marquitas y ya tenemos la carita. Vamos a hacer los pómulos. Con dos pequeñas bolitas vamos a hacer unas gotitas muy chiquitas y vamos a colocar la punta de la gotita detrás de la nariz, la parte redondeada por debajo de la ceja. Así nos quedan los pómulos de nuestro vikingo. Acomodamos bien
Y ahora colocamos las orejas. Con una bolita del mismo tamaño que las mejillas, vamos a hacer las orejitas. Hago un choricito, corto la mitad y aplasto con un bolillo. Colocamos las orejitas detrás de las mejillas con un poquito de cola vinílica. Y con el bolillo acomodamos y presionamos para que se adhieran correctamente. Ahora vamos a hacer las trenzas de las patillas. Estas trenzas tienen que ser mucho más finas que las trenzas de los bigotes. Así que vamos a estirar mucho más nuestra porcelana, mucho más finita. Y en esta ocasión vamos a cortar 5 centímetros cada porción. No 4 como hicimos en los bigotes, sino 5. Para que queden más largas y recuerden mucho más finitas. Procedemos de la misma manera, juntamos de a 3, pellizcamos y trenzamos. Probamos en su sitio, medimos y cortamos el extremo superior. En esta ocasión lo cortamos derechito. Colocamos un puntito de cola vinílica entre la mejilla y la orejita y colocamos la trenza. Nos tiene que quedar de esta manera. Con el bolillo nos ayudamos a acomodar la orejita y la trenza. Ahora vamos a hacer el pelito de la parte de atrás. Acomodamos un poquito las orejas para que nos den espacio. Y vamos con una bolita de masa a hacer una especie de casquito. Hacemos la esfera primero. La vamos a aplanar un poquito en el centro y luego en los extremos. Necesitamos que quede de esta formita, como un croissant. Y probamos que nos dé el largo. Debe ir detrás de cada oreja. Debe llegar desde una oreja hasta la otra. Con una herramienta nos ayudamos a aplanar de la mitad hacia abajo. Y luego con los dedos vamos a ir estirando este casquito. Vamos a estirar hasta darle la forma que nosotros querramos. ¿Sí? Si queremos que cubra la cabeza completa, si queremos que cubra la mitad. Si queremos entradas más pronunciadas o menos, vamos acomodándolo. Vamos estirando y acomodando la forma. La parte más gruesa debe quedar hacia abajo. Encolamos
y colocamos haciendo un poquito de presión. Nos aseguramos de que esté en la posición justa y presionamos y terminamos de darle la forma correcta. Prolijamos y cuando ya queda a nuestro gusto procedemos a hacerle las marquitas del cabello con una herramienta de filo. Del mismo modo que la barba, hacemos las hendiduras y, como les digo siempre, a gusto de cada uno. Si quieren más, menos, más largas, más cortas, pares, impares, simétricas, asimétricas, como a ustedes les guste. Recuerden asegurarse de que queden bien marcadas. Por último, nos queda hacerles los bracitos. Hacemos una bolita y vamos a estirarla haciendo una lágrima bien larguita, de unos 3 centímetros de largo nos tiene que quedar el bracito, con un extremo bien grueso y un extremo bien finito. Vamos a ir haciendo los dos al mismo tiempo. En el extremo más delgado vamos a aplastar con los dedos para formar la manito. Vamos a cortar un triangulito para poder sacar el dedo gordo, separarlo del resto de las manitos. Emprolijamos, redondeamos. Si lo queremos hacer sujetando alguna herramienta, algún artículo que lleven, yo por ejemplo le voy a hacer el cuerno. Lo probamos, lo medimos, que quede correctamente el tamaño. Acomodamos en la posición que queremos que vaya el bracito. En este caso, como va a llevar algo, lo que voy a hacer es pegar en la manito el objeto y la voy a dejar orear un ratito para que al colocarlo no se me deforme la manito, ¿sí? Porque es muy finita, el objeto por ahí es muy pesado y se me puede deformar por el peso. Así que ahora la voy a dejar oreando un poquito y voy a terminar el otro brazo. Me aseguro de que la posición sea la correcta.
Pasado un ratito, colocamos el brazo, posición, con un poquito de cola vinílica, presionamos bien. Acomodamos y ya tenemos a nuestro señor vikingo. Dejamos orear un poquito más y pasamos a colorearlos. Para colorearlos vamos a utilizar pasteles tizas o tizas comunes. Vamos a utilizar un color rosado para colorear la piel. Con un pincel suave retiramos el excedente. Y le damos un poquito de color en las pompitas. Suavizamos bien y coloreamos también los codos, las manitos, nariz, mejilla, orejas. A todo le damos un poquito de rubor. Una vez que terminamos, vamos a proceder con los otros colores. Ahora vamos a colorear la barba, como es en tonos naranja, con un marrón clarito. Puede ser un marrón oscuro, incluso un rojo, eso va en gusto también, la elección de cada uno. Coloreamos cada una de las marquitas para que le den mayor profundidad. Y pasamos también un poquito a las trenzas, al pelito. Nos aseguramos de que entren todas las marquitas para luego poder retirar lo que quede sobre la superficie. Remarcamos la colita. El interior de las orejas. Y por último vamos a colorear también el peluche de las botas. Asegúrense de que el polvillo entre en la textura para luego poder pasar un paño húmedo o un paño seco y retirar lo que quedó en la superficie. Espero que les haya gustado el tutorial y suscríbanse para seguirme con más videos como este. Si les gustaría aprender algo en particular, no olviden dejármelo en sus comentarios. Bye.